Art and culture are the place where counter-narratives and new perspectives can be played out, aired, and shared more widely. And crucially, through culture, they can be shared in a more accessible and engaging way than through official communication channels. As Anna from Bogota-based political graffiti collective Dexpieta, who features in the chapter, states, we believe that murals, stencils, and the practices of street art are a medium of communication. They offer alternative ways to express a political discourse in the street that's a bit more accessible for people and to a certain extent transgressive, because people will come across it whether they want to or not. Art has stepped up, filling the gap the often more elite-controlled mainstream media has left, to critique, provide alternative perspectives, and also to ensure more equal representation of marginalized groups. Art in Latin America continues to be a radical site of political expression where the public can make sense of and connect emotionally to controversial debates and identities. The public can also interact with the art in their own way. They're not being told what to think, but influenced to see things differently. I remember an exhibition which made a particular impact on me. It was in the Memory and Tolerance Museum in Mexico City back in 2017, entitled Feminicidio en México, Ya Basta, Femicide in Mexico, Enough is Enough. It aimed to visibilize the structural violence against women in Mexico and also to educate people, particularly the school groups that would visit, about what is violent behavior and what early signs to look for in a relationship that could become abusive. This was also directed at potential perpetrators to help them understand what behavior is unacceptable and dangerous. Art was an integral part of that exhibition, recognized as a powerful tool to help get this message across. From Teresa Magoya's disturbing sound installation of the normal everyday noises from locations where femicides took place, to Mayra Martel's haunting photographs of femicide victims' empty bedrooms, making femicide statistics deeply personal. There was even this corridor with heavy, thick, twisted ropes hanging from the ceiling that you kind of had to push your way through to reach the next room, and they'd kind of thwack back at you. All the while you'd be hearing slurs, insults, and street harassment from the surrounding speakers. I thought that it really cleverly physicalized the sensation of being verbally abused, hopefully challenging the perspectives of those who'd dismissed verbal abuse as harmless, and also making people consider the words that leave their lips. Adan Garcia is the academic director at the museum and told me that they wanted to make visitors think and feel through the art to then be motivated to take a stance against this violence, to reflect on the misogyny and sexism that underline the crime of femicide. The boundaries of art making and activism, I think, are also breaking down, which emphasizes art's integral role in dissent. Some artists' work even originates from their position as an activist. Again, referring back to Bogota-based political graffiti collective Dexpieta, Mauricio, another member of the collective, explains, "We came to use painting as the language through which we could reach spaces and spheres we wouldn't have been able to access with a clear and convincing message, except via artistic means." Art also provides powerful visual aids behind which to unite and protest, and is used in ever more inventive ways. But perhaps it's through art's ability to communicate emotively that its strongest potential is revealed. Art can simply express and convey things that words alone fail to. The melody of a song, a striking visual image, or the physical bodily expression of a play. These things tap into our emotional as well as our cognitive comprehension and become harder to forget. Cultural experiences are also a dimension of social life and can therefore help us to understand more openly the reality of the world we live in. The emotive abilities of art to communicate what words alone fail to helps to explain why art has frequently been used for its therapeutic potential. Art making can help people who've experienced trauma to process it through a visual auditory medium, to give them a voice, be a form of solidarity, and also community building when it's a collective creative process. Guatemalan Maya academic Irma Velázquez Nimituj told me that for some women who witnessed the genocide during the civil war in Guatemala, art has become a way of expressing the violence they've confronted to help them move on. Irma explained, "Art is expression. Art is a psychological process.
A lot of women I know don't want to talk about this, what they suffered. A lot of them die without saying any word, but through art, it's possible to talk with the pencil, the colors, the camera, music. And all-female Guatemalan Maya theatre group Mujeres Actúan similarly explained that performing their feminist plays based on Maya traditional stories from the Popol Vuh helped them to collectively heal. Clara Alicia Sensepak elaborates, I realized there was a lot to heal, but in my heart, I had a lot of pain and injuries, the same with each member of the group. So by forming the group, it was a way of externalizing all of what we felt. Art is a tool for expression, but also for healing. The cultural resistance chapter that I wrote for Voices aimed to explore these themes through graffiti, memorial art, and music. And I'll briefly take you through some of my thoughts on how these mediums can be so potent for social commentary and change. Graffiti, of course, is seen everywhere. Mass demonstrations leave an echo reverberating across the walls, as well as poignant political murals and paste-ups, which challenge the perspectives of passers-by. I think it can be a powerful tool to provoke reflection, to beautify marginalized neighborhoods, and demand justice for murders and disappearances. Graffiti also empowers the most marginalized by inscribing their presence on public space, helping them to reclaim the city. It's also a powerful means of political communication, being accessible, visually exciting, and also making use of familiar cultural symbols to convey meaning. I focused in the chapter on street artists in Colombia and in Argentina. Some street art, of course, is also memorial art. Memorial art commemorates, explicitly or implicitly, people who are lost in some way, and often has a political objective, holding power to account, calling out injustices, and providing strong visual reminder that these unresolved pasts will not be forgotten, no matter what the dominant cultural narrative may be. Given that many countries' histories in Latin America feature violence, disappearances, and dictatorships, memorial art is really prevalent across the continent. The chapter focused in particular on examples in Guatemala. For Guatemalan photographer Daniel Hernández Salazar, art has a responsibility to represent what happened to society during a particular period. I think we can't keep quiet. If we do, tragic events will be repeated. Art has to be an awakener of conscience. If art documents tragic events, then I think it can liberate society from those events. For me, I think one of the things that really makes me gravitate towards protest art in all its myriad forms is its underlying sense of optimism for a better world, and also its resilience. Even under the harshest regimes and censorship, protest art always finds a way to live on and to flourish, inspiring others to take up its cause. A really beautiful recent example of this, I think, was during the Chilean uprising in October 2019, when the songs of Victor Jara, a legendary singer and theatre director who was brutally murdered by the Pinochet dictatorship, were again heard in the streets of Santiago and beyond. One especially moving moment, maybe some people saw the video on social media or even there themselves, was when thousands of protesters sung Jara's El Derecho de Vivir en Paz, the right to live in peace, accompanied by hundreds of guitarists playing in the street in this massive collective song. Basically, everyone was singing along. It was really, really powerful. This uprising also inspired a whole new wave of protest songs and street performances, some of my favorites by the likes of feminist hip hop artist Anita Tijoux. So culture is not afraid to speak truth to power, and it's treated as a threat by those in command who refuse to face the harsh truths and accusations that protest artists lay bare through their work. Inevitably, this means in certain contexts that creating art can be a dangerous activity. Musicians remain determined to challenge the most contentious topics and prejudices in their societies. Their critical lyrics and stances prove that celebrating and enjoying music can itself be a form of protest. All over Latin America, musicians are deeply involved in defending the rights of their communities, whether it be through searing lyrics condemning oppression, revalidating marginalized identities and musical traditions, performing at protests, initiating social programs, or simply by providing that cathartic release in tough times. Music has the power to mobilize people around an issue, and when performed during demonstrations, heightens somatic solidarity, that physical experience of gathering together in protest.
connecting the feeling of physical solidarity to an emotional one through the music. Songs can be communication channels in themselves, whereas society's dissonance is laid bare. Again, as I said earlier, it's a dimension of social life, so helps us to kind of connect and understand these realities and complexities of the world we live in. Rap was born out of this reflection in the Bronx in 1970s New York, with rappers providing social commentary on issues that were being overlooked by mainstream media and were the fabric of their daily lives. Rap's compelling and accessible nature has led to the spread of the musical style around the world. Guatemalan rapper Rebecca Lane has been a champion for Indigenous rights as well as feminism and LGBTQ+ rights through her infectious, critical raps. She states, "Hip hop as a culture caught my attention when I started getting involved in street activism because it was music that expressed what we wanted to express politically through art. The power that music has to mobilize us is fundamental for struggles, especially for young people." I've noticed more artists from across the continent referring to themselves making rap consciente recently. I think it's a really beautiful description for kind of socially engaged, conscious rap. Rapper and musician Inca from the Dominican Republic is one of them. He pairs his rhymes with rhythms from the Caribbean, and his songs interrogate colonial narratives, championing equality and celebrating Black empowerment. Inca recognizes that through music and rap in particular, you can educate and motivate people. He says, and we're going to play an interview with him in just a bit, "It's important because rappers tend to say things in a direct, clear, and simple way. So I think conscious rap has been the most direct and important form of political music." Beyond his music, Inca is also a teacher of social sciences who's determined to give his students a decolonized perspective, not a Eurocentric one. And his dream is to tour with the talented intergenerational musicians from Villa Maya, where he's from, masters of indigenous Dominican styles, to prove that there is so much more to Dominican music than just merengue and bachata. So here's part of an interview I did recently with Inca about his music, and we're really lucky that he'll also be joining us later today to answer any of your questions. Justicia, justicia, yo solamente estoy luchando por justicia, 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 yo solamente estoy luchando por justicia, estoy luchando por justicia, justicia. Oye. Mi nombre es Inca, INKA, y me dedico a combinar géneros típicos del Caribe, géneros autóctonos de esta región de Latinoamérica, con sonidos actuales y también con un estilo urbano, moderno. Y lo hago como forma de conectar con nuestras raíces de la diáspora africana que estuvo aquí luego del proceso de esclavitud y de colonización. Yo pienso que la música siempre fue una fuerza central. Aquí en República Dominicana escuchamos música todo el tiempo. Siempre, por eso incluso muchas personas cuando vienen de otro país y dicen que somos noisy country. Somos un país ruidoso porque, número uno, la gente habla alto. Entonces, y número dos, aquí en los barrios, en the hoods, en the streets, hay música todo el tiempo a alto volumen. Entonces, imagínate, yo desde pequeño estaba expuesto a toda esta música que yo tenía que escuchar, aunque no quisiera, porque simplemente estaba puesta y había que escucharla. I did not choose the rap chose me, tú sabes. De repente yo me encontré a mí mismo haciendo rimas y esas rimas eran más raperas que de otro género. Fue algo espontáneo, fue algo natural. Pero sí te diría que luego pensando me di cuenta que el poder del rap
no está solamente en lo directo que es, en lo directo que somos cuando estamos hablando, sino en que si tú quieres ser rockero, por ejemplo, ok, tú quieres, do you wanna make rock? Tú necesitas una guitarra. Si tú quieres hacer balada, tú necesitas un piano. Hay mucho, o sea, hay géneros musicales en los que tú vas a depender de un instrumento obligatoriamente, o incluso del canto. Y no todas las personas cantan bien, pero el rap es tan poderoso que es libre de todo eso. Cuando yo quería rapear, yo no necesitaba nada más que mi cuerpo. Tú sabes, yo no necesitaba nada más que mi garganta. Y por eso a mí me parece muy poderoso. Las personas que no tienen nada, que no tienen acceso a educación musical, que no tienen acceso a instrumentos, tienen acceso a su voz. El rap te da voz. O el rap te permite amplificar la voz que ya tú tienes. De forma sencilla, sin mucha, sin muchos obstáculos. Y para mí, por eso el rap es tan importante. I dropped a song called Justicia, and it's a political song. Habla sobre la discriminación que sufren colectivos vulnerabilizados en República Dominicana, que es una situación que se repite también en otros países del Caribe. I'm talking about LGBTQ people, disabled people, Black people, personas también con ascendencia haitiana, women. Important topic here because the abortion is illegal, completely illegal, and that's sad, but okay. Entonces, esta canción habla sobre toda esta situación de injusticia para estos colectivos. Y yo estoy ligado a grupos activistas en República Dominicana que abogan por los derechos de las mujeres negras, de la persona del colectivo LGBTIQ+. Entonces, creo que estaba en un concierto y no iba a cantar esa canción. Y entonces como que me la pidieron. Como que había algunos activistas dentro del público y me dijeron otra, canta Justicia. Y entonces luego me comentaron sus impresiones sobre la canción y me di cuenta que para esa persona, como personas que luchan, esa canción, por ejemplo, tiene un poder de que les representa, de que les, como te decía, les sirve de soundtrack de su lucha. Y eso me hizo sentir como que, wow, pero this got power. Que le enseña a nuestra juventud cómo defenderse, no le llenan la cabeza de estupideces. Y yo no creo que tienen lo que se merece. Este pueblo lo que tiene es los remanentes de la colonización y la dictadura, que no ha sido una y que nos ayuda. Y cómo tú le echas la culpa de que su vida es dura, cómo tú me culpas de mis días en ayuna. Yo nunca he querido una fortuna, pero sí quisiera una vida digna pa' mamadúa. Y no solamente lo que me beneficia, yo solamente quiero justicia. Yo no estoy soñando con el país de Alicia. Yo solamente estoy luchando por justicia. Justicia, justicia. Yo solamente estoy luchando por justicia. Justicia, justicia. Yo solamente estoy luchando por justicia. Justicia, justicia. Yo solamente... La canción tiene referencias al día de la independencia, ¿no? En Dominicana. Y claro. en tu opinión, ¿cómo debería la gente reflexionar más críticamente sobre ese día de la independencia dominicana? Ok, eso es una pregunta muy importante.
Em, Creo que nuestra historia como nación independiente está un poco mal contada. Tú sabes, nosotros fuimos colonizados por España durante 300 años y un poco más. Y luego, en un momento de nuestra historia, tuvimos una ocupación de Haití, que es nuestra nación vecina. En ese momento, Haití vino y liberó a las personas que estaban esclavizadas, porque Haití se convirtió en la primera nación independiente y con la esclavitud abolida de toda América y de todo el mundo. Entonces, aquí la persona negra todavía eran esclavizadas y entonces Haití vino y liberó a esas personas. Pero eso tuvo un costo para la gente blanca que tenía poder en ese momento, porque ya, bueno, no lo tenía. Pero bueno, resulta que las personas blancas son las que han escrito nuestra historia. Y entonces cuando escriben esa historia, no dicen que Haití vino e hizo una gran liberación y que hizo una retribución de poder, sino que dicen que Haití vino e invadió al país, por ejemplo. Entonces, bueno, luego sí que el presidente haitiano, Boyer, en ese momento, se volvió un poco autoritario y realizó algunas medidas que no le gustaron a la sociedad, pero de igual modo, bueno, luego entonces un grupo de personas se aliaron para sacar a Haití del país y que República Dominicana fuera una nación independiente y libre y que todas las personas fueran libres. Creo que si deberíamos celebrar una independencia, debería ser eso, independencia de España, no independencia de Haití, que hizo más bien que mal. Para mí esa es la verdadera independencia porque también fue liderada por una persona negra eh, que se llamó Gregorio Luperón y porque fue una libertad de quien realmente eh, determinó o bueno, de quien realmente oprimió a República Dominicana, desde los indígenas que tuvieron aquí antes de la llegada de Colón, hasta la persona negra que permanecieron aquí siendo la mano de obra. Entonces, la canción dice, voy por la avenida Independencia, es una avenida famosa aquí, camino a la zona colonial, que fue la primera ciudad de América y de este país. Y entonces en la zona colonial hay una estatua de Cristóbal Colón, lo cual a nosotros nos parece indignante. No a nosotros, no me refiero al pueblo dominicano, sino a, por ejemplo, jóvenes activistas. Nos parece un insulto, porque ¿por qué hay una estatua de Cristóbal Colón como si él fuera, incluso durante Black Lives Matter, the past year, derrumbaron estatuas de Cristóbal Colón en algunos países? Entonces, yo digo que voy a la zona colonial para clavar una bandera que diga libertad, freedom. Y entonces, yo digo frente a la catedral. La catedral está justamente frente a la estatua de Colón. Y digo frente a la catedral porque la catedral es como que a nivel arquitectónico el mayor símbolo del poder eclesiástico, el mayor símbolo del poder de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica fue uno de los aparatos de la colonización. Entonces yo digo, bueno, frente a la catedral, encima de Colón, esto hay que restaurarlo, como te había hablado de la restauración, que fue un proceso de reindependencia. Esto hay que restaurarlo y se lo dije a Luperón. Y Luperón fue quien lideró ese proceso de restauración. Entonces, sí, ahí en esa primera línea de la canción juego un poco como con la geografía de la ciudad, porque menciono lugares importantes y también la historia de nuestro país.
Voy por la avenida Independencia, camino a la zona colonial pa' clavar una bandera ya que diga libertad frente a la catedral, encima de Colón. Esto hay que restaurar y se lo dije a Luperón, donde se cruza con la 27 de febrero. Seguimos siendo esclavos del desprecio hacia los negros, seguimos siendo esclavos del sistema que impusieron y tenemos que romperlo y cambiarlo por algo nuevo. Cuando voy por la Kennedy, la Churchill y la Lincoln, me pregunto ¿cuándo nos van a dar banda los gringos? Ay, mi Santo Domingo, no te me sientas tan rico que en el centro de tu sitio está la yuca y el manguito. Me dice que me cuiden Capotillo y Guaricano cuando a ti La música para mí es una forma de llegar a lo social, a lo político, a lo cultural, de forma que la gente no pueda negarse a ello. Porque quizás si yo, bueno, lo escribiera o hiciera posts en Instagram o fuera periodista, quizá creo que la gente me ignoraría más. Sí, creo que pero entonces con la música es como que, bueno, siento que es más reproducible. Al mismo tiempo que tú metes un ritmo que hace que la gente responda naturalmente, entonces tú puedes meter letras que haga que la gente despierte un poquito. Voy por la avenida Independencia, camino a la zona colonial pa' clavar una bandera ya que diga libertad frente a la catedral, encima de Colón. Esto hay que restaurar y se lo dije a Luperón, donde se cruza con la 27 de febrero. Seguimos siendo esclavos. So Inca recognizes the force of music to communicate and inspire through something that people connect to naturally. Musicians remain determined to challenge the most contentious topics and prejudices of their societies. Their critical lyrics and stances prove that celebrating and enjoying music can itself be a form of protest. My co-host Karoline Pelikan will speak next about women in film, contemporary movements of female audiovisual collectives and spaces in Peru. Karoline Pelikan is a German-Peruvian documentary filmmaker, film teacher, and curator. She is Lab's film content editor and founder of the audiovisual arts collective EmpoderArte, which creates safe spaces for women and non-binary artists in Peru and was awarded by the Peruvian Ministry of Culture. She's also the director of the Latin American film festival Cine Latino in the UK, and the films of her production company Pelikan Pictures focus on intimate portraits, gender violence and human rights, and are currently screened at international film festivals. Handing over to Karoline. Thank you very much, Louise, for the lovely introduction. And yeah, I'm really excited to meet Inca later. It's amazing, great work that's been done in the music sector. Well, I'm going to talk about film. As Louise mentioned, I'm going to talk about this topic that is very much related to my work as a filmmaker and cultural manager, as gestora cultural. So in this conversation, I'm representing, as founder and active member, the audiovisual collective EmpoderArte, which creates safe spaces for women and non-binary artists in Peru. But my presentation is not only going to feature our work, but also the tremendous work that has been done by other women and collectives in the past few years in Peru. So I'm going to share my screen. Bear with me for a second. My presentation contains sound, so please let me know if you hear me well. And unfortunately, my computer does funny things, so you're currently completely gone. So I don't see you anymore, so please feel free to unmute if anything in the presentation doesn't work or if you don't see or hear anything. So mentioned women in film. The current movement, influenced by other social movements such as Ni Una Menos and the more internationally known #MeToo, revealed a new empowered generation of Peruvian women working in film that are tired of being invisibilized and constantly having to challenge patriarchal structures and machismo in an industry that we chose to work in. And briefly said, we're taking matters into our own hands. And while other feminist groups take their important message to the streets through protests and other events, I'd say that feminist audiovisual organizations try to contribute through community and educational events such as screenings, Q&As with other
filmmakers and women working in the audiovisual sector, conversations, film workshops, mixed art exhibitions, and everything is to contribute to a much needed social change. I'm saying feminist, however, I'm coming back a little bit later to that term, as it is very much discussed and often even rejected. I also want to say that what I'm going to present to you today is part of my experience as a Peruvian woman, as a filmmaker and cultural manager, and it's not part of a broader research. So please be aware that these are selected projects and voices of women that we're going to hear more about. So our partners, oh, I'm quickly going back. The image that you see, for example, there is, someone came into the waiting room. I'm letting the person in. Hello. So the picture that you're seeing here, for example, is from our EmpoderArte colectivo. As I mentioned, I'm going to talk a little bit later about it. This is, for example, the group that has been working in Ayacucho, and two of them are currently our cultural managers in the same location. So our partners and collaborators so far have been the following. You see on the upper left side, the two posters that have been done by the Festival Hecho por Mujeres, so a festival made by women, the first Peruvian festival featuring films made by women, and it's a completely female-led team behind it. On the left side as well, the green picture that you see is the Asociación de Mujeres Audiovisuales, Asociación de Mujeres y Disidencias Audiovisuales currently. And it's a union-like movement of women and dissident workers of the Peruvian audiovisual industry. And they organize events and meetings to eradicate the problems that affect women and fight against the power structures that we have to deal with. They fight for safe workspaces in production and academic environments, as many current allegations actually around sexual harassment and sexist violence are made in film schools, and they come in film schools of film-related studies. And you see the hashtag, for example, there, yo no trabajo con acosadores, so I don't work with abusers or I don't work with harassers. On the right side, you see the collectives currently. I mean, again, there are many, hopefully many more in the future, but these are the most known currently. Including our EmpoderArte that I'm going to talk a little bit more in detail about. And the other ones are Piuranas Audiovisuales, the yellow one that you see. Piuranas Audiovisuales is an audiovisual collective from Piura, the northern coastal region in Peru, and they are working locally in that region. And Guarmina Cahuaynín, which translates to, in Spanish, mirada de mujer, so it's a Quechua Aymara word. And mirada de mujer would translate to female gaze, I would translate to. And they are based in Puno. So they are working more in the Puno southern region of Peru. So let's start with the film festival Hecho por Mujeres. So it's a festival made by women, which was created by a very small team. It was directed, or still directed, by Fabiola Reina, who's a visual artist, cultural manager, and researcher. And the festival was created in 2017. And it was, and actually still is, the first of its kind in Peru, as it was the only festival showcasing films made by women, regional, national, and international. So the festival also invited other Latin American women filmmakers to participate in all of its sessions. It featured categories such as Peruvian short film or films made by students, and other categories that weren't very common. So at that point, they weren't very common for Peruvian festivals. So the reason for creating this kind of festival seemed obvious, but I let Fabiola, so this is the director that I mentioned before, Fabiola Reina, tell us about the challenges in her own words. I mentioned acknowledging the translations that were kindly done by Isabel Rivera. El primer reto, el más obvio y el que tienen todos los colectivos, organizaciones culturales, es el financiamiento, ¿no? Eso es lo más difícil y es lo más retador. Sobre todo cuando recién estás iniciando un proyecto
Y en ese momento, cuando lo iniciamos en el 2017, ya había habido esta marcha de Ni Una Menos en el 2016, entonces se hablaba sobre el tema de género, pero aún así había muchas reticencias, creo, más que ahora, más que este año. Y entonces era muy difícil para nosotros encontrar apoyo económico. Lo que sí, y fue muy bello, es que encontramos mucho apoyo de distintas personas que nos apoyaron con su experiencia, con consejos, brindándonos sus espacios también. El Ministerio de Cultura, de hecho, nos brindó el apoyo desde que le planteamos el proyecto. Eso fue muy, muy valioso y muy importante para, digamos, consolidarnos o empoderarnos, ¿no? Sentir que, vaya, este proyecto tiene sentido y le interesa, le puede interesar a las personas y puede aportar a la discusión, ¿no? Ese es un reto. El otro reto tiene que ver con la falta de espacios justamente para poder generar colaboración con distintas organizaciones, sobre todo privadas, ¿no? Que va por el tema del financiamiento. Como es tan informal la gestión cultural y el sector cultural en Perú, justamente estas conexiones se hacen de manera muy informal, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que personas como nosotras, cuando comenzamos el festival, que recién entramos en esta dinámica, no sepamos dónde contactar personas, cómo contactarlas, dónde buscarlas. Entonces tenemos que valernos mucho de estas redes informales que vamos creando en el camino, ¿no? Otro reto es la profesionalización del sector, ¿no? Que se vincula a los dos puntos anteriores que te comento. Si bien nosotras teníamos experiencia en comunicación, en organización de eventos, en gestión cultural, era todo muy intuitivo, todo muy así empírico, pero no teníamos en ese momento la formación adecuada, ¿no? Lo que hace que cometamos errores, lo que hace que no sepamos, por ejemplo, cuánto es el valor de un trabajo de la gestión cultural, de trabajo de artistas, de trabajo de investigadoras y de todo, ¿no? Entonces, y esto a la vez lo que hace es que se cree este círculo de precarización dentro del sector, ¿no? Entonces, para mí, esas son las principales dificultades y esos son los principales retos que se tiene que trabajar para que la gestión cultural en sí pueda ser mucho más, o sea, que de verdad signifique un trabajo digno para las personas que lo realizan, ¿no? So Fabiola mentioned the help of the Peruvian Ministry of Culture, which does a yearly nationwide competition for audiovisual projects, either films or cultural film-related projects. And our collective, for example, EmpoderArte, won funding as well in 2020 last year, as did many, many other projects made by women. However, the ministry is a political organization, which means funding highly depends on who is governing in that moment. So best case scenario, new voices are supported, gender parity, women are supported. Worst case, machismo wins. And shockingly, there are still many, many projects, especially cultural projects, that are led by male teams only. So to the challenges that Fabiola just mentioned, I may add the lack of true allies. I had many, many conversations with Fabiola about it, so I know that she shares my opinion about it. So what often happens is that festivals and other audiovisual collectives or organizations led by men think of inclusivity as a kind of task that needs to be done, you know, a kind of checklist. Oh, we have a panel of women, check. Oh yeah, let's put a film made by a woman into our program, check. Without reflecting on how actual inclusivity looks like, and that it's really important to have a diverse team working in the background in order to avoid any discrimination. And coming now to AMA, as mentioned, the Asociación de Mujeres y Disidencias Audiovisuales, I'm going to very, very quickly talk about them because they are the largest organization based in Lima. Almost all women, including Fabiola, including me, that work professionally in the industry are part of it. And they are pushing for laws and rules. That's why I'm kind of comparing them to a union as such. I think that's the vision where they're heading to. And they are on the forefront when it comes to uncovering sexual abuse and harassment in the sector. So in the past 2 years,
many women have come forward telling about their experiences with sexual violence and exposing quite famous men. I mean, the industry, especially Peruvian film industry, is very small, so you know most of the abusers. And I guess most of us women have had some sort of sexist or even violence, in a way, microviolence experience with men in the sexist environment. As I mentioned earlier, many of them are actually professors, professors in film schools and professors in film-related studies. So there's always this power relation of professor-student or director-assistant, as most women get only assistant jobs in big productions. And it's always the same scheme of threatening to destroy someone's career if they tell. So it took women a while to talk about it in social media in the past few years, and especially during lockdown, actually, all of these pages and stories came up, and it helped in exposing. So hashtags that I used are the ones that you see on screen. So you have even accounts that were created to expose them. So one of them, one of the most famous accounts on Instagram is Acosadores de Cine Peruano Caerán, which translates to harassers or abusers of Peruvian cinema will fall. The same hashtag was done for profesores, acosadores peruanos, but there are more. So there are directores, acosadores peruanos, and like literally every single production line has one of those hashtags. And the biggest hashtags that goes along with all of this story is the hashtag Yo te creo, so I believe you. And we're currently observing what will happen in the next few years. But AMA, so this association, is very, very much pushing for the laws, that things become laws, a law that we can create safe spaces and safe environments in productions for women. So on a smaller, nevertheless important scale, audiovisual collectives have been working in the regions as well. So I mentioned earlier, Piuranas Audiovisuales was founded a little over a year ago during the pandemic, actually. Director Luz Zavala saw the pandemic and virtual world as a chance to connect with other women from the region. The region is up in the north. It's a region that isn't featured very much in productions, and especially not in productions made by women. Film schools, classes, master classes, events, most filmmakers and the whole industry is actually based in Lima. So that is one of the challenges that we, for example, saw as well. Like, how can we decentralize this sector? How can we make other regions visible? And how can people from those regions really, really see and understand that they have a voice? And they are taking, as I mentioned earlier, medicine to their own hands by creating these amazing collectives. So we have Piuranas Audiovisuales, and the Colectivo Warmina Kawainin, which I mentioned would translate to female gaze, and they are based in Puno. I said that there is an issue with the term feminist or feminism. So even though all women are defending women's rights and fighting to give women a voice, many, especially regional collectives, don't see themselves as feminist organizations, nor would they describe themselves as feminists. In the case of EmpoderArte, I consider myself an intersectional feminist, or at least exploring the intersection when it comes to race, but we don't call EmpoderArte as such a feminist collective, as we do have many, many members, especially young women, who don't feel represented by that term. So we say we're a collective made by and for women and non-binary artists. And to briefly resume EmpoderArte, but I dare to say that our work is very similar to the work that has been done by other collectives. So it kind of resumes, I think, what has been done by the other ones as well. Here's a very short video. Ooh. Pues EmpoderArte es importante seguir con este tipo de proyectos porque es dar voz a personas que en esta sociedad pues no la tienen. Una satisfacción tremenda porque en este taller he aprendido muchas cosas. No tiene costo y eso ayuda a que
se democratice la cultura, de que más personas que a veces no contamos con recursos para llevar así, para pagar un taller, podamos tener acceso a este conocimiento que es muy valioso, y por eso también agradezco, ¿no?, la oportunidad, sí, y ojalá pues sigan dándose en el futuro. Imagina que los caminos escriben tu historia y la susurran a quienes decidimos soñarte. Ve cómo atardece a través tuyo y vuelve a ser niña. Bueno, yo me entero de mi diagnóstico ya hace más de 6 años. El tema familiar ha sido muy difícil en un primer momento. Mis papás, digamos, el enterarse que tienen un hijo viviendo con VIH ha sido muy difícil porque lo veíamos como algo lejano, como algo que no nos iba a pasar. Bueno, una de las cosas más difíciles creo que nos toca vivir a todos y todas que tenemos esta condición de vida es el ser víctimas de estigma y discriminación. El mensaje que le daría a nuestra sociedad, en especial a la sociedad cusqueña, es que nosotros somos personas como cualquiera, que tenemos sueños, tenemos anhelos, trabajamos, estudiamos, podemos ser padres, podemos ser, no sé, formar una familia, enamorarnos, continuar con nuestra vida como cualquiera, ¿no? ¿Cómo sería una ciudad sin carros? Una ciudad con aire más puro. Una ciudad con más espacios en las calles. Una ciudad en donde no tendríamos miedo de morir en un accidente de tránsito. Una ciudad en donde las mujeres podrían andar en bici sin miedo. Sería una locura, ¿no? Soy una mujer, tengo rasgos indígenas, me voy en bicicleta. Es escoger ir de, te van a marginar por ser mujer, te van a marginar porque tienes este color de piel, y te van a marginar porque andas en bicicleta. Salir así y decirle, me vale madre todos esos conceptos. Voy por ello porque apuesto por una ciudad distinta, por una realidad diferente. Es un desafío constante. There you go. So pre-pandemic, okay, hold on. My presentation is doing what it wants, sorry. Pre-pandemic, do you see it full screen again? Yeah, great. So pre-pandemic, we hosted 9 production workshops with 55 participants in 3 locations, Trujillo, Cusco, and Ayacucho, which were a few snippets that you saw in this video. The stories are completely selected by our participants, so they are very, very different in what they want to tell. And I want to show you one of the short documentaries. Is a 3-minute film, a really beautiful film about an inspiring teenager living in the outskirts of Trujillo. And the filmmaker was actually the girl's, so Sandra is her name, the girl's teacher. And the teacher was herself in her early 20s, but she decided to make a film about one of her students that inspired her. El fútbol me apasiona porque es un deporte donde yo puedo ser espontánea y librarme y despejar un poco mi mente. Mi nombre es Sandra, tengo 13 años y soy una persona muy sociable. Desde hace años sentía que me gustaba jugar fútbol porque me ha ayudado a desenvolverme más. Por ejemplo, antes era un poco tímida, pero cuando empecé a jugar fútbol, como yo era delantera, no sé, me sentía una líder, y cuando empecé el colegio comencé a como desenvolverme más, a dejar la vergüenza. Aquí en el Perú es muy común la discriminación. Creo que la mujer debería tener los mismos derechos que un hombre. Su papá de mi vecina, de su hijita,
A veces como que no lo deja salir a su hija porque le dice que las mujeres no deberían de estar en la calle, que deberían quedarse en la casa, atender a la mamá y al papá. Una vez, un compañero de la academia me dijo que parezco hombre jugando fútbol. Creo que en su casa está acostumbrado así, seguro. La verdad es que no me importó tanto, porque yo pensé que eso no era verdad y no me dolió tanto que me dijera eso. Al contrario, me motivó más. Yo pensé en ese momento que estaba picón, porque seguro me habrá visto jugar y le habrá gustado. Mi mamá me apoya porque creo que soy la única hija que juega fútbol y es algo diferente para mi mamá y eso es lo que le encanta de mí porque creo que el fútbol me ayuda a desenvolverme más, no solo en el nivel académico sino en lo físico también. Mi papá no tanto, ni mis hermanos, porque ellos piensan que el fútbol es solo para hombres y por eso me motivo más cada día. Por un tiempo pensé en salirme de jugar fútbol, pero vuelta no, porque mi corazón lateaba fútbol, fútbol, fútbol y mejor seguí lo que más me gustaba. A veces pienso en el futuro crearme yo también una academia de fútbol femenino para hacer que las mujeres se motiven a hacer el deporte para erradicar esa indiferencia que existe. There you go. A little beautiful film that was done in less than a week in one of our workshops. So I mentioned earlier, and I think I really can say it because I know the programs of the other collectives as well. This is an example of EmpoderArte, so what we're currently doing, but it doesn't distinguish itself so much from what all the other collectives are doing regionally. So what distinguishes our work is that we are not based in one region. We kind of see ourselves as spreading across Peru and doing workshops in different places. So currently, these are our activities that we do. So you can see that we have film labs where we intensely talk and prepare projects to get funding or do like extensive script writing classes where hopefully finished scripts are done. On the right side, you see our website. There's a current other team that works on the website and on the Revista Tras Cámara, which is a mixture of a kind of online magazine, but also a magazine that people can download. And on our website, we kind of have the vision that it's not only a website that talks about the project itself, about the collective, but is rather a platform, an important platform for Peruvian women in film that kind of has a database of all the women that are currently working in film, that has the newest information about films made by women or Peruvian women, that contains, all the information you need, but also methodology and workshop classes. So you can actually do workshops in your own community if you like. So you get all the educational tools that you would need to do so. We have screenings, we have master classes. The one that you see there was done by Melina León, who with Canción Sin Nombre was our Academy Award contender last year. And there is another social media team. So you can see, basically we consider ourselves a collective because it describes a certain, it's a fluid term, because we know each of us is a freelancer. In the end, we have other projects that we do. And a collective works best for us because we want to, everyone who wants to create something for us, and even if it's just for a few weeks or a few months, shall be free to do so, and also shall be free to go anytime they want. And so we do have women working on all these different little activities, and there is a kind of core bubble, let's say, of currently 4 gestoras culturales, so 4 cultural managers, including me, who are taking over the administrational part. But as Fabiola mentioned in her initial video that we've seen, none of us has studied cultural management. So we are all filmmakers, we're directors and producers,
So we do have a certain skill set, I would say, regarding organization and administration of projects, but we learned along the way. And we learned through collaborations and partner organizations and other women like Fabiola, who already have a lot of experience in this field. Yeah, and I think we all see audiovisual art as a powerful educational tool that can really contribute to social change. That's what we believe in. And I hand over to Fabiola one more time as she nicely resumes why we need to create these spaces of interchange. El arte, el cine es una herramienta política, es una herramienta a través de la cual tú replicas estereotipos, tú enuncias miradas, enuncias imaginarios. Y lo que ha estado sucediendo hasta ahora y que sigue sucediendo con el cine es que como las personas que lo dirigen, los cineastas que lo dirigen, siguen siendo mayoritariamente masculinos, hay una mirada masculina dentro del cine, ¿no? Entonces, vamos al cine, ¿no? A ver una película peruana, es muy probable que lo que estemos viendo sea la mirada de ese universo que se crea en la película, pero desde una perspectiva masculina, ¿no? Entonces, lo que estaba faltando es poder ver distintas perspectivas. Yo no diría que hay una mirada específica de mujeres, una mirada específica de disidencias, de personas trans, de lesbianas. Yo creo que como todos vivimos desde un punto muy específico, o sea, tenemos una perspectiva muy específica, tenemos problemas muy distintos, todos desarrollamos el universo dentro de las piezas que creamos de manera muy distinta, ¿no? Pero sí es muy importante que tengamos claro que no podemos seguir consumiendo un cine que es netamente masculino, ¿no? Estamos viendo solo una parte del mundo, digamos, solo una parte de este imaginario tan complejo, y que nos ayude a entender distintas problemáticas, ¿no? Por eso es que es importante tener todas estas miradas. Well, that was it from my part about film and audiovisual art. Now we're turning to theater and performance art. I hand over to Rebecca, who is a music and cultural journalist and Lab's managing editor. She has lived in Colombia, where the collective that we're going to hear more about, Abya Yala Art Collective, is also based. And in Colombia, Rebecca gained experience in journalism and documentary production, and she has written regularly for Sounds and Colors as well for the past few years about music, film, and literature. I'm handing to you. Thanks, Caro, for the introduction and for everything you've presented. It's so cool hearing about your project and the rest of what's going on with women in film in Peru. And I think this relates to, as well, with what I'm going to talk about, which Louise mentions in the Voices of Latin America book in her chapter, how culture provides a space for thought and discussion around some of the most contentious social issues that we face. And this is in the very DNA of Abya Yala Arts Collective, whose director, Edith, I spoke to for this project, who you'll hear from later in the video. They're based in Las Cruces, which is a kind of poor neighborhood, popular neighborhood above the Candelaria in the south of Bogota, for those of you who might know Bogota. And their work centers on hope, on collective memory, and the power of transformation through dance and theater. And so in our interview, Edith told me about their shows, which delve into and open up conversation about diverse and difficult social issues, like women who are incarcerated as political prisoners for their beliefs, the soaring numbers of killings of Colombia's social leaders, and reclaiming the essence of peace, especially in relation to Colombia's over 50-year armed conflict. So when I arrived in Colombia in 2016, everyone was talking about the plebiscito, which was the referendum in which Colombians would vote either yes or no to the proposed peace agreement that had been drawn up between the FARC, Revolutionary Armed Forces, and the government. And everyone in Colombia, of course, had an opinion. And these opinions varied wildly. But everyone, no matter where they stood on this spectrum, agreed on one thing, it seemed, that peace doesn't come from signing a piece of paper, but from everyday actions.
So while I was living in Bogota, I spent some months living with Marion, who was writing a thesis about the role of art in building and nurturing peace in terms of the peace agreement. And at the time, she was learning from the arts collective, Abya Yala, and she began creating a documentary, which you'll see some clips from in the interview that we'll play. And Abya Yala were preparing this show called Puro Pueblo, and they described it as una obra para pensarnos la paz, so a show where we can reflect on peace together. And it presents the mostly rural lives of farmers, female FARC members, indigenous people, paramilitaries, and children who've been affected by the conflict. And as Marion documented, the troupe were invited to perform this piece to ex-guerrillas in one of the zonas veredales. So these were like the transitory areas where FARC members were disarming before reincorporating back into society, or for the first time for some people. And so using music and contemporary dance, the troupe creatively and sensitively portrayed pretty difficult scenes of forced displacement, disappearances, clandestine abortions, extractive projects, and the militarization of towns. And they managed to perform this, for example, in the Zona Veredal, but also to a lot more different audiences. There were people of different ages there with different experiences of the conflict, personal experiences, and very different views on the peace agreement. And at the end of the piece, they open up conversation with the audience, and they invite people to share their own reflections, maybe their emotions from what they've just seen and their ideas. And the staging that I attended in Las Cruces in Bogota, many people did very emotionally open up after the show, and they were listened to, and people suspended judgment, even with lots of different opinions in the room, and it felt very constructive. So as Louise writes in the chapter in Voices, culture provides a more intuitive, flexible, and emotive medium through which to explore dissenting thoughts and voices than is available in the political discourse of the mainstream media. The public can interact with the art in their own way. They're not being told what to think, but being influenced to see things differently. So this is particularly important in a state of conflict, when memory, as Louise writes, becomes a battleground, and there's this narrative struggle between people, political factions, ideologies, and the question is whose version is to be remembered. So I think that by opening up the conversation and presenting a range of narratives and experiences, Abya Yala promote inclusive collective memory and use artistic creation as a peace building tool. And this is just one example from their portfolio of many shows with many different focuses. But I think essentially, as Edith explains and will explain much better herself, the main message is that all of us are agents of change in our own lives and in our communities. And that through art and expression, Abya Yala themselves, they encourage elderly women to resist against invisibility in society. They encourage children in Los Laches and Las Cruces and other poor neighborhoods to resist against the limitations imposed on them. And Edith tells me that she herself grew up in the barrio and she found that art transformed her life, which is why with Abya Yala, she dedicates her time to helping others to transform theirs. Edith is a professional contemporary dancer. She has a degree in art education and is currently completing a master's in social and community development. She's an actress, a choreographer, a dancer, and a deep researcher. Importantly, she's a community leader and a human rights defender. So if we could please play the video, then we can hear from Edith herself.
Bueno, pues mi nombre es Edith Laverde, yo soy técnica profesional en danza contemporánea, soy licenciada en educación artística y en este momento estoy desarrollando mi maestría en desarrollo social y comunitario. Soy actriz de profesión, soy coreógrafa y bailarina, investigadora del trabajo ancestral del movimiento también desde la parte indígena. Y bueno, en este momento pues soy la directora del colectivo artístico y cultural Abya Yala. Llevo 10 años en este proceso, dirigiéndolo e investigando y siendo pedagoga de este proceso. El colectivo artístico y cultural Abya Yala nace el 11 de enero del 2011 como una propuesta alternativa para los jóvenes. En ese momento éramos 3 jóvenes que queríamos hacer danza y queríamos contar nuestras propias historias. Entonces nacimos en un salón comunal. Aquí el salón comunal pues es un lugar común, ¿no? Donde pues la gente va y se reúne de vez en cuando y pues allí, digamos, sin nada, solamente con el espacio y con nuestros cuerpos, decidimos iniciar este camino y este rumbo que era nuestro colectivo y que pues hoy ha sido y viene siendo muy importante. Empezamos a nacer los 3, hicimos nuestra primera obra, Mujeres Diversas Construyendo Libertad, una obra que habla sobre los oficios tradicionales de nuestro país, de las mujeres, y cómo, digamos, estos a través del tiempo se han perdido. Entonces ya no está la señora que lavaba en el río, sino está la lavadora. Ya no está la señora que teje, sino está la máquina, la industria que hace por decenas y por una cantidad, pues digamos las mochilas y los tejidos. Entonces estos oficios tradicionales se han ido perdiendo. Nosotros en ese año decidimos crear esta obra para reivindicar lo que hacían nuestras abuelas y nuestras madres. Entonces les hicimos un homenaje a ellas a través de esos personajes. Montamos nuestra segunda obra que se llama Entre Bloques, que es un homenaje ahora a los abuelos y a los papás, ¿sí? Los que construyen las casas, los que construyen el patrimonio arquitectónico del mundo, ¿sí? De la ciudad, en este caso, de nuestra ciudad y de nuestro país, y nunca son reconocidos. Le hicimos entrevistas a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a mi papá, a los papás de mis compañeros, y ellos nos contaron cómo fueron construyendo parte de esta ciudad y cómo ahora no pueden entrar, ¿no? Entonces ellos construyeron el banco y ya no pueden entrar al banco porque no tienen cuenta bancaria, por ejemplo, ¿sí? Fue muy bonito lo que encontramos. Entonces decidimos hacer un homenaje a eso. Luego de ello construimos nuestra obra Victoria se valiente, que es una obra que habla sobre las presas políticas. Estábamos indagando en qué piensan las mujeres, esas lideresas, esas mujeres que piensan en los derechos humanos de este país y son presas por su pensamiento. ¿Qué piensan allá en esas rejas? Entonces ahondamos, hicimos una investigación, fuimos a la cárcel a conocer esa dinámica de la cárcel y montamos nuestra obra que parte de los sueños de las presas políticas en Colombia. Posterior de eso, desarrollamos nuestra obra Puro Pueblo, que es una obra que habla de Colombia, que es una obra que quiere reivindicar el tema de la paz como esencia, que es lo que desde que nacimos reivindicamos. Es decir, nosotros tenemos una metodología de trabajo desde el amor con las personas que trabajamos, con nuestros niños, nuestros abuelos, nuestras mujeres, nuestros papás. Silencios es nuestra nueva apuesta por decir que por más de que nos maten a los líderes sociales, vamos a seguir dejando huella. Entonces, el grupo entró en un proceso de investigación sobre cuántos muertos hay en nuestro país, cuántas vidas se siguen perdiendo, porque sencillamente somos seres que pensamos. Entonces, Silencio muestra un poco la reflexión de la alegría de estos seres humanos, de reivindicar que tenemos un pensamiento profundo, de que no propondemos por la violencia, sino por el amor, de que no es justo que nos sigan matando, que nos están matando todos los días y que es necesario seguir diciendo que basta, que tenemos derecho a la vida y por ello decidimos hacer esta puesta en escena, Silencios.
También tenemos muchas puestas con los chicos, porque nosotros tenemos una escuela que nace, nosotros tenemos como 3 espacios de trabajo. Uno que es el grupo base, que crea las obras. Este grupo base es de teatro y es de danza, pero también tenemos nuestra escuela, que es fundamental y esencial para la vida, ¿sí? Para nuestro territorio y para nuestros chicos. Es una escuela de formación permanente, gratuita, para los niños, las niñas, los jóvenes, donde de alguna manera trabajamos el ejercicio del arte como espacio profesional. Ellos allí pues empiezan a estudiar todo este tema artístico, y a la par de eso vamos también un poco construyendo el tema de los derechos humanos, de la posibilidad de la vida, de creer que eres capaz de transformar tu entorno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. Entonces ese espacio de las adultas mayores es para que ellas mismas puedan pensar y tener su espacio. Y como nosotros aprendemos de ellas, ellas también aprenden mucho de nosotros. Es decir, aprender es otras cosas nuevas, ¿sí? Aprender a manejar la tecnología, a ver un video. Por eso tenemos este espacio de las adultas mayores. Porque además tienen mucho que enseñarle al mundo, ¿sí? Al mundo y a sus contextos, ¿sí? Porque son necesarias e importantes. Porque a veces creemos que cuando eres viejo no sirves para nada, y eso no es verdad. Es el momento más importante, dicen los indígenas, porque es cuando tú tienes el pensamiento sabio. Entonces, es una reivindicación también a ellos, a su respeto, a su edad, al potencial que saben. Y nuestro otro foco de trabajo pues es el trabajo comunitario, el trabajo en red, el trabajo con nuestra casa, con nuestra comunidad, con nuestros vecinos. Y eso pues tiene algunas implicaciones. Tenemos una programación permanente en la casa, una vez a la semana, donde los vecinos van a ver teatro, danza, música, a escuchar cuentos, digamos, a diferentes cosas. La entrada, pues la hacemos a partir del huevo, tú puedes llevar un huevo para entrar, no necesitas llevar dinero porque no tienes, pero sí puedes llevar un huevo, una panela, el arroz, que contribuye a la casa y al proceso de la casa. Somos uno de los grupos más estigmatizados, uno de los barrios más estigmatizados de la ciudad por el tema de drogadicción, prostitución, violencia intrafamiliar. En este lugar queda nuestra casa, que es la Casa Cultural Abya Yala, y que propende, pues, porque nuestros niños y nuestras jóvenes tengan otras posibilidades de vida. El proceso es gratuito porque, pues, nuestra comunidad no tiene las condiciones para pagar una clase de teatro o una clase de danza, es imposible. Vale mucho en nuestro país una clase de danza y nuestros chicos no tienen el presupuesto para hacer un pago. Desde nuestro barrio, Abya Yala es un lugar donde habita el amor, la alegría, la vida, ¿sí? Porque nuestras circunstancias pues son muy difíciles, estamos en un contexto muy complicado de violencia intrafamiliar, de violencia familiar, de drogadicción, prostitución, tema de drogas. Son barrios muy populares que, digamos, pues están afectados por el tema de violencia, la pobreza, la discriminación, las pocas oportunidades de estudio. Entonces creemos profundamente en que existe la esperanza, y la esperanza son los niños y niñas que hacen parte del colectivo Abya Yala, ¿sí? Todos van a nuestra casa y que nosotros creemos que ahí hay una esperanza de vida, de transformación, ¿sí? De nuevas prácticas, de nuevo desarrollo del pensamiento. Yo soy una chica de barrio, yo nací en un barrio muy popular, estuve rodeada de mucho espacio de violencia, de drogadicción, de prostitución. Seguro si no hubiese encontrado el arte, pues sería una ama de casa más, con un montón de hijos, atendiendo a un marido y siendo, digamos, una persona que no tiene otras condiciones. Pero me encontré con el arte, me encontré con los ancos, me encontré con un espacio donde me dieron una clase gratis, y esa clase gratis marcó y transformó mi vida.
Many thanks to Edith and Carolina, who is also here. So if you have any questions for them at the end of the talk, they might be able to speak on that. And we have a second interview that we'd also like to play that also comes into this similar idea of how art and culture provides a space for thought and discussion around social issues. So this next interview with Solvay, who is a community leader and women's rights activist in San Basilio de Palenque, she tells me about a new agricultural knowledge sharing project in her Afro-Colombian community. And the project is about creating spaces where ancestral knowledge can be shared between the generations. But it also represents a form of cultural resistance against food scarcity in the context of COVID-19 and the pandemic. So just to give some context, for those who don't know San Basilio de Palenque, or simply Palenque for those who live there and know it, it's located in the foothills of Colombia's Montes de Maria, and it was the first free slave town in the Americas, founded probably in the 16th century, most famously by Bencos Biohon, but Solvay will say more on that. So Bencos Biohon had been born into a royal African family in what is now Guinea-Bissau, and he escaped enslavement on the plantations of Cartagena alongside many others, creating an African village in the Americas, which then was offered a peace treaty by the governor of Cartagena. And still today, many of the town's unique cultural practices are directly linked to the way that their ancestors liberated themselves and established the town. So for example, as Solvay will explain in the interview, there are braids that women still wear in the community that were originally designed as ways of sharing the map to freedom. So the root was literally braided into people's hair, women's hair. And braids could also hold objects like materials that you could make into a weapon, or coins and money, and importantly, seeds, which were taken from the plantations to then grow crops in Palenque. So for Palenque, cultural resistance is survival. And it's renowned worldwide, notably being declared a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity by UNESCO in 2005. So whether we're admiring the Palenquera language, which is unique, Palenque's stunning musical heritage, which is another kind of language, the organization of the community and internal solidarity, or perhaps their ancestral agricultural and medicinal practices, like what this project is about. The culture is intrinsically linked to declaring freedom and maintaining it now. Not only does Palenque lie on the peripheries and is thus often ignored by the state, but also during the COVID-19 pandemic, Palenque lost many of its main sources of income, which Solvay says some more on. So this organic gardening project that Solvay is about to introduce is related to food security and healthy living as well. So here, cultural resistance and healthy existence are inseparable. Regarding what I've said about the community during COVID-19, if you're interested in supporting the project or donating towards it, you can get in touch with Solvay or with some of the other supporters in the project. Bella is here in the Zoom today and may be able again to speak later in the Q&A if you'd like to ask any questions. But for now, let's hear from Solvay, if we can please have the second video.
Mi nombre es Solvay Cecilia Cáceres Cabarca. Soy de la comunidad de San Basilio de Palenque, que se encuentra a 40 kilómetros de la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar. Pues soy madre de 5 hijas y una líder comunitaria que se desvive por recuperar y fortalecer toda la identidad cultural de la comunidad de San Basilio de Palenque. ¿Qué es la troja de mi abuela? Bueno, una troja es una estructura que que la realizan los hombres de la comunidad de San Basilio de Palenque y que la mujer es la que se encarga en cultivar, ya sea por medio de semillas o plantaciones de hortalizas y medicina tradicional para resolver el tema de alimento en la comunidad y en el hogar. También encima de esta estructura se pueden colocar plantas sembradas en recipientes reciclables. Bueno, las trojas de mi abuela es una iniciativa que queremos reivindicar en nuestra comunidad, ya que era una práctica o es una práctica ancestral de la comunidad de Palenque, que era realizada por las adultas mayores y por cualquier circunstancia se ha venido debilitando. Con esta iniciativa o con este proyecto queremos activar a las adultas mayores a que con los niños, niñas y adolescentes y nuestra memoria colectiva, que son las abuelas, ellas puedan continuar transmitiendo sus saberes y por ende recuperar y que la comunidad vuelva a consumir esas plantas, ya sea de hortalizas o medicina tradicional dentro de su entorno. Pero además de eso, tenemos ese acercamiento con estas adultas mayores. Queremos atender esta iniciativa de las trojas de la forma o de la manera comunitaria. Pues en estos momentos ya varias familias tienen el conocimiento y tienen la expectativa de que este proyecto lo puedan incluir a ellos y que ellos también puedan fortalecer sus conocimientos, recuperar esta práctica y que ellas se sientan activas desde la mañana hasta la tarde en los patios, conversando con sus plantas y además de eso, pudiendo resolver a las vecinas y a las demás miembros de la comunidad con las plantas medicinales y con las hortalizas, ya que en la comunidad de San Basilio de Palenque, el vínculo entre las familias, entre los vecinos, se da por medio del intercambio de lo que se tiene y de lo que se puede dar. Se hace intercambio o se regala, nada se vende. Se puede decir que es un proyecto de mujeres, claro que sí. Es un proceso ancestral de la mujer palenquera, ya que ella es la que direcciona, reorganiza, es la financiera, la contadora, es la que administra todo lo que se encuentra en el hogar, en la familia. Además, es importante decir que la mujer palenquera es la columna vertebral de la sociedad palenquera. Para nosotras las mujeres palenqueras, el cultivo de las plantas medicinales es un acto de resistencia cultural. Claro que sí, está dentro de todas esas acciones o estrategias que la mujer lideró dentro de ese proceso de libertad
junto a los hombres en la historia de esclavización que se tuvo en dicho momento. ¿Y por qué hay que resaltarlo? Porque solo se habla del hombre, de los hombres, de los libertadores, pero no se habla de la mujer, de la importancia de la mujer, del aporte de la mujer, quien fue la compañera de esos hombres y quien también lideró estrategia para toda la libertad. Y es tanto así que en San Basilio de Palenque tenemos un claro ejemplo que solo se habla de Bencos Biojó. Tenemos un monumento en la plaza de San Basilio de Palenque, tenemos uno de Quipambelé, pero no hay un monumento ni de Orica, la esposa de Bencos Biojó, ni de la hija de Bencos Biojó, ni de todas esas mujeres que todos sabemos que aportaron en todo este proceso de resistencia en la historia de los negros y negras. Hay unos peinados, se realizaban unos peinados propicios que dentro de esas trenzas se podía esconder semillas de plantas que ellas conocieron en esas haciendas. ¿Para qué? Para que en dicho momento ellas que llegaran a una tierra propicia, una tierra fértil, una tierra donde ya ellas se encontraban, se pudieran encontrar libres, así allí realizaron sus cultivos y muchos de esos cultivos son los que hoy conocemos. Esas trenzas hoy en San Basilio de Palenque las reconocemos como las trenzas de la salvación, de la inteligencia, de las estrategias puntuales que hoy permitieron a que nosotros juntos pudiéramos estar gozando de libertad. Y en la comunidad de San Basilio de Palenque podemos decir que somos libres en todo el sentido de la palabra. La pandemia se ha vivido de una forma muy ligada a lo que es el vivir en la comunidad. La pandemia la hemos contrarrestado con la práctica de la medicina tradicional. Pues también es importante decir que esta pandemia ha hecho que los palenqueros y las palenqueras hayan recuperado esta práctica. Es importante decir que muchos ya no la realizábamos. Muchos ya solo se dirigían a la medicina convencional, al médico. Hoy podemos decir que todos los palenqueros primero consumen sus bebidas de plantas medicinales y también continúan llegando a los centros médicos cercanos a ellos, a nosotros. Hay que recordar que Palenque hoy es patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por 6 elementos muy importantes que hemos podido mantener, que es la música y la danza, la gastronomía palenquera o comida tradicional, la tercera es la religiosidad palenquera, la cuarta es la medicina tradicional que va muy ligada a la religiosidad palenquera, la quinta es la lengua palenquera y la sexta es la forma organizativa de los palenqueros y de las palenqueras, en donde se converge en una forma tradicional que se llaman los cuadros. Acá nosotros desde niños hasta el momento de que ya nos vamos al otro mundo, hacemos parte de un cuadro. Tenemos un nombre y ese cuadro nos identifica hasta el momento que ya nos llega
la hora o llega ya la muerte. Por otro lado, también hemos contado con la ayuda no muy efectiva de parte del gobierno, porque en la comunidad de San Basilio de Palenque la economía está basada en 4 ítems, que es la agricultura, la ganadería en mayor escala, la venta de dulces y el etnoturismo. Efectivamente, desde que llegó la pandemia, el etnoturismo casi desapareció. Se está recuperando, pero ya no tiene esa misma fortaleza. No podemos desligar esta iniciativa o este proyecto de la seguridad alimentaria. Nosotros en este momento y más con la pandemia, nosotros necesitamos generar dentro de nuestra comunidad alimentos sanos, alimentos que podamos obtener de la manera más fácil y cerca de nuestros hogares y que no tengamos la necesidad de buscar recursos para comprar estos productos o estos alimentos, ya que lo podemos cultivar o lo podemos sembrar desde nuestros espacios, en nuestras casas. Esperamos y contamos que este proyecto sea de un gran agrado y que en él vean que una comunidad como es San Basilio de Palenque pueda minimizar todos esos momentos de dificultades de alimento en sus familias. ¿Qué queremos lograr con este proyecto? Queremos lograr que se vuelva a recuperar ese quehacer ancestral de la comunidad de San Basilio de Palenque. Queremos que los niños y niñas y adolescentes, vecinos y vecinas, vuelvan a fortalecer ese vínculo afectivo en estos espacios donde se da la conversación y donde se transmiten los saberes ancestrales. Queremos que este proyecto no solo sea para 2, 3, 4, 5, queremos que en el futuro sea un proyecto o una iniciativa para toda la comunidad de San Basilio de Palenque. Thank you so much to Sylvain and Las Trojas de mi Abuela for their fascinating work, and for Becca for that talk as well. I'm going to wrap up very quickly because I'm sure you're all eager to ask some questions. We're very lucky to have a lot of the artists here with us today, but before I introduce them, I just wanted to remind you that with your ticket, you have a 15% off 50% off offer for the Voices of Latin America book. Since Voices was published in 2019, innumerable new artistic creations have sought to share critical messages through their work. And those, of course, include some of the artists that we have here today to answer all of your burning questions. So I really want to thank them so much. So thank you, Inca, Las Trojas de mi Abuela y Abya Yala también for joining us. And also please feel free to post any links to your work, any crowdfunding appeals in the chat. Thank you. Thank you. Go on, I was just going to say, if people do want to ask questions, you can post them in the chat or you can raise your hand on the Zoom function. But maybe to open things up, I'll throw to Inca if you want to introduce yourself. And obviously we've heard from you in the video interview, but if there's anything in particular you'd like to share with the audience today.
Okay. Inka? There's a question from Hola, Lawrence in the hola, chat. ¿escuchan? Sí. Ok, estamos teniendo problemas ahí. Nada, hola, un gusto estar aquí. Muchas gracias por este espacio y nada, espero que disfruten lo que hemos preparado para ustedes. Gracias, Inka. So if anyone does have questions for Inka or for anyone else, as Louise says, put them in the chat or feel free to just unmute yourself here. I also wonder if, Bella, are you here to say hello? Because the Trojas de mi Abuela project is ongoing. So perhaps if you'd like to update people on where it's currently at. Hi everyone. Las Trojas de mi Abuela is an ongoing project in Palenque, and we are raising funds all the time to be able to give more possibilities for Solvay's project in Palenque, to be able to construct more community gardens in Palenque. At the moment, 3 families have their own herb garden, and the idea is that this project will continue as it's led by Solvay, who's well, she did an amazing speech, so thank you so much, Becca, for amplifying her voice. I have a question that perhaps Karoline could answer about her presentation and what you were talking about in terms of inclusivity in the film industry, especially becoming more of a checklist or something that just gets ticked off and then covered and put to the side. I wondered if you could talk more about how those sorts of initiatives combat that. Yeah, thank you, Rebe, for the question. I mean, it's a really, really complicated issue, I think, and it's not only happening in the film industry. I think it happens through all the art forms and the cultural sector in general. I think what we do, I mean, we started to go against it by just creating women's or female only spaces. That's what the Festival Hecho por Mujeres, for example, did in 2017, when none of the other collectives, for example, existed. I mean, we're all pretty new, with 2 or 3 years in the making. And that was just the first step. I think we're all kind of now in a limbo where we think, okay, we do have these, or we all created these spaces now. How can we get to the, let's say, bigger festivals or more known places that have been existing, I don't know, since 20 years. The festival, for example, one of the biggest ones, Festival Cine in Lima, which is one of the biggest in Latin America. How can we ensure that diverse teams are built? Like how can we amplify those voices? And I think currently what we're doing is just really in sort of protesting and raising our voices. So when some of the festivals, especially the male-led ones, post something where, okay, where's your program? Can we see how many women how many films made by women did you program? What's with the LGBTQI community, for example? Do you have films made by them? And really just kind of questioning and criticizing. I think that's currently, I mean, it is a little bit, I don't know, annoying to do that and having to do that. But yeah, that's the current line of action, I think.
And the good thing is people are realizing that they need diverse teams and that this is really, really a current and important topic that they have to deal with as well. I guess that also comes into Inca's music and trying to reflect diversity in Dominican Republic and also different narratives in his songs. I don't know, Inca, if you want to say anything more about inclusion in music and in your compositions. Realmente es un tema bastante interesante e importante sobre el cual tenemos que reflexionar. Justamente ayer hablaba con una chica que es queer y le decía, mira, en la música dominicana y en la música en general alrededor del mundo, las mujeres tienen un rol mínimo en comparación con el hombre y las personas queer también. Y es importante que más mujeres, porque ella me decía que estaba interesada en la producción musical y en entrar en el mundo de la música. Y yo le decía, es importante que más mujeres hagan esto, porque las mujeres necesitan productoras musicales que también estén music producers, because they will be able to express and en su música las vivencias de una mujer, sobre todo de mujeres negras y de mujeres del colectivo LGBT. Entonces sí, creo que es muy importante. Y en mi música poco a poco intento integrarlo y expresarlo de alguna forma. Gracias, Inca. Y también puedes contarnos un poco más sobre algunos de tus proyectos musicales actuales. So can you talk a little bit more about some of your current musical projects to share them with the audience, please? Ay, sí, claro, claro. Así como San Basilio de Palenque, en República Dominicana tenemos comunidades afrodescendientes que tienen fenómenos culturales muy interesantes y bonitos. Yo estoy haciendo actualmente un álbum llamado Villa Mella en honor a una comunidad de República Dominicana, específicamente en la capital, Santo Domingo. Y esa comunidad se llama Villa Mella. Es una comunidad en la que se ha mantenido, a pesar de la globalización y de la colonización que se ha sufrido a nivel histórico en República Dominicana. and it's had an important historic role in the Dominican Republic. It represents our Black heritage through spirituality and through music. And both of these things are very connected. So I've been researching. Integrándome, ha sido para mí un viaje personal porque son cosas las cuales yo desconocía, a pesar de que están cerca de mí, porque esta parte como de la identidad negra, no solamente dominicana, sino latina, muchas veces está de espalda a nosotros y no se enseña en las escuelas y no se enseña en la televisión tampoco. Entonces he estado investigando sobre esto, integrándome y compartiendo mucho con la persona de estas comunidades para hacer un álbum con la música que hacen, que es música afrodescendiente, y combinando esa música con la música pop y la música urbana, como le llaman. Gracias. Si hay algo que no respondí, si me fui como y no respondí algo, voy a hacerme la pregunta de nuevo. Vale. Y también tengo, I have a question for Edith. Tengo una pregunta para Edith. Mi pregunta es, ¿hay otros proyectos como suya en otros barrios en su ciudad? Por ejemplo, hay como un red, por ejemplo, de personas que hacen este tipo de... People who are doing this kind of work. Edith, ¿estás ahí para responder la pregunta? Sí, Rebeca, ¿me puedes traducir, por favor?
Sí, es que hay la interpretación. Entonces sí puedes hablar libremente y ya. Pero me puedes, por favor, decir la pregunta. But please, could you just ask me the question again? Hello, Edith. My question is just, que tiene proyectos como los suya en otras regiones en Colombia o en otros como barrios en la ciudad también. Sí, nosotros hacemos parte de la Red Colombiana de Teatro en Comunidad, que es una red en todo el país donde existen agrupaciones como las nuestras y que trabajan a partir del arte con la construcción de paz. Entonces somos aproximadamente 50 organizaciones en todo el país que trabajamos en diferentes lugares del país, diferentes regiones, diferentes ciudades, diferentes barrios, donde estamos desde el arte haciendo esta apuesta por la paz. Y no sé si puedes hablar un poco sobre la nueva obra, Silencio se llama. Sí, nuestra nueva obra, Silencios, es una obra que se hace en homenaje a la situación actual de nuestro país, una situación un poco compleja. Estamos en un alto índice de violencia en este momento, específicamente en nuestra ciudad de Bogotá, donde pues los jóvenes de la universidad, diferentes universidades públicas, han decidido tomarse en las calles y pues pidiendo un poco el tema de los derechos. Y bueno, esto ha causado un montón de situaciones de violencia, de desaparición forzada a los líderes y lideresas, digamos, que desarrollamos procesos sociales en Colombia. Nosotros como colectivo quisimos hacer un homenaje a esos líderes y pues, a esos líderes y lideresas sociales que diariamente están luchando por un mejor espacio, por unas mejores condiciones de vida para los y las niñas, digamos, de nuestros territorios. Y bueno, pues esta obra cuenta un poco la necesidad de vivir, la necesidad de reivindicarnos como seres humanos y pues de tener también un pensamiento libre en nuestras comunidades. Y bueno, pues vivir también una situación de violencia quizás no es fácil para muchos. Entonces, pues allí hacemos un homenaje a través de la danza, la poesía, las palabras de los líderes sociales. Lo ponemos en escena a través del cuerpo y del movimiento. Y bueno, esta obra pues ha sido muy bien recibida tanto en mi país como en otras partes por la temática que trata, por lo que estamos desarrollando en este momento y por, digamos, un poco el lenguaje artístico que busca desde el cuerpo contar una historia que duele, pero que de alguna manera también resistimos y estamos, creemos profundamente en la paz, en la tranquilidad, por lo menos de nuestras vidas. Entonces, pues está Silencios en este momento, que digamos es nuestra más reciente creación, que ya ha estado en diferentes festivales y que bueno, pues ahí se sigue presentando en diferentes lugares. Gracias, Edith. Claro que sí. Do we have any questions from anybody in the audience? If you're still with us, I appreciate we've gone on for a little bit longer than what we advertised. Otherwise, can I ask a question? Yeah, please do. I'm really sorry about the most boring topic because it's administration and funding and we can't hear it. I know everyone who works in the cultural sector doesn't want to hear it anymore, but it's such an important topic. And I would like to know, I think from both of you, Inka and Edith, are there any funding opportunities from your government, so República Dominicana and Colombia, and how, well, what else do you do? Like, because I know that we all have to be creative. Bueno, sí, no sé si entendieron mi pregunta, ¿no? Es acerca todo de financiamiento. Yo sé que
es súper aburrido ese tema, pero muy importante, pues cómo lo hacen, ¿no? O sea, si hay algún fondo, no sé si apoya, ¿no? La República Dominicana, el gobierno, en Colombia, no sé cómo es o cuál medidas ustedes toman, ¿no? Medidas creativas, tal vez crowdfunding o algo en el que se puede apoyar a artistas en sus países. Bueno, es una pregunta para ambos, sí. Bueno, recientemente se aprobó y se está tratando de difundir algo sobre eso y se llama Ley de Mecenazgo Cultural, pero es algo como que estas comunidades, por ejemplo, que no tienen nada de apoyo para la fabricación de sus instrumentos y para la celebración de sus actividades, no conocen. Entonces seguimos como que en el mismo esquema de que quizá existe una ley que protege algo, pero la falta de acceso a la información y la falta de cercanía respecto a las instituciones, entonces no aporta. Yo acabo de escribir en el chat que pueden ayudarme a seguir creando y a seguir difundiendo la cultura de República Dominicana, la cultura negra a través de Patreon. Que en inglés se dice Patreon, y es simplemente un aporte mensual que puede ir desde los $3 hasta los $10, y tú te puedes retirar cuando tú quieras. O sea, me gusta esta plataforma porque le da la oportunidad a la gente de ayudarte como puede, al nivel que puede y cuando puede. Así que ya saben. Bueno, digamos que un poco, pues en nuestro caso hay una serie de actividades, ¿no? Una serie de convocatorias, digamos, que aportan también como a este desarrollo y al proceso de nuestros chicos y de nuestras chicas, digamos, en el proceso comunitario. Pues nosotros también hacemos parte de indagar en esa gestión, de cómo de alguna manera mantener nuestro espacio y mantener nuestra casa. Es allí donde conocemos a Rebeca y bueno, ella también nos conoce, digamos, por lo que hacemos activamente. Como les contábamos en el chat, nosotros somos una organización, digamos, un poco independiente de este tema gubernamental porque, pues, digamos, mantenemos el proceso constante anualmente, ¿sí? Es decir, nuestros niños van todos los días a la casa, todos los días van a formarse en todos los días y somos nosotros los maestros que, digamos, pues decidimos hacer también esta tarea y esta labor, como lo decíamos en la entrevista, de comprometernos con nuestro territorio. Entonces, bueno, pues también, digamos, invitarlos a ustedes a que se unan, a que nos conozcan, a que de alguna manera también, pues, hagan parte de este proceso tan bello que es Abya Yala. Nosotros tenemos un dicho y es que Abya Yala puede ser y puede estar en un espacio multiplicado en el mundo. Seguramente una Abya Yala no solamente se necesita aquí en Colombia, sino seguramente se necesita en otras partes del mundo. Entonces, pues también, digamos, tenemos como una red de apoyo que para nosotros se convierten como en padrinos y madrinas del mundo que apoyan, digamos, a nuestros chicos y a nuestras chicas. Y digamos, este apoyo pues también parte como de ese tema de formación, ¿no? Como ese tema también de, digamos, de materiales que nosotros desarrollamos allí y bueno, pues invitarlos a ya el que quiera conocer más de Abya Yala, pues por supuesto podemos pues comunicarnos y contarles más, un poco más dónde estamos ubicados y dónde nos desarrollamos. Y bueno, pues contarles también, en este momento, Rebeca, quiero contarles que seguramente hay muchas personas de varias partes del mundo, pues quiero contarles que también por estos grados de violencia, yo en este momento me encuentro en un proceso en Europa y pues para mí es muy importante también comunicarme con ustedes, contarles mis historias y bueno, contarles también por qué estoy en este otro lugar del mundo que no tiene que ver con mi voluntad, sino con una voluntad también de violencia. Entonces también contarles eso. Nosotros seguimos allí en nuestra casa también con los niños y las niñas
Entonces también estamos en un proceso muy fuerte de resistencia en este momento. Entonces, bueno, pues cualquier comunicación, por supuesto, les vamos a dejar los datos por aquí en el chat. Y pues nos alegra un montón, nos alegra, Rebeca, que abras este espacio, nos alegra participar de este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Edith. Y vamos a compartir el video después para que todos puedan ver. If Bella is still here as well, I wonder if she could also answer this question about funding, because the whole idea behind Las Trojas is that it's a community effort with multiple people donating, and there's people volunteering to give their time to the film project and everything as well. Okay. Bella, are you still there? Could you maybe say just a little something about Icotea Films and the different people who are sort of volunteering their time into the project as well? Because I imagine it's not funded at all by government or authorities. No, so basically Icotea Films is an amazing videographer who has connection with Palenque and the work team on the ground who are running the gardens, and the funds we raised were originally from doing a dance marathon which we managed to generate interest online for dancing. We got people to dance with us, and we had many people dancing for 24 hours without stopping, and many amazing artists and musicians who also joined the marathon. And people were able to see what we were doing and get involved by donating, just GoFundMe, crowdfunding online. And then further down the line, we've also released some t-shirts from the donations, which we are also selling on our Instagram, which is Afro Dance Marathon, and all the profits from the t-shirts are going towards the garden workshops. There's the local organic school, which you saw in the videos, is La Semilla, and they give workshops to the families who have these gardens, so that they're able to continue developing and so that they are a success as well. Yeah. So not much funding at all, Caro, in answer to the question, as per usual. Community effort. I don't know if Tati wanted to add something, but I don't know if she's in the meeting or not. I don't know if she's in the meeting or not either, but she did send a message for everyone. Do you want to try and play it? I don't know if I can because of the headphones, but we could give it a go. Yeah. Do you want to play it, or shall I play it? If you can try and play it and then give us a thumbs up if you guys can hear it. This is Tati, who's also involved in Las Trojas. Yeah. Hola, muy buenas tardes a todos. Me siento muy feliz y contenta de que este proyecto vaya adelante y hoy estemos participando de esta gran presentación ante ustedes. Se me quiebra la voz de la emoción porque es un proyecto que va a caminar y es un proyecto con el que yo he soñado junto con muchos compañeros que están presentes ahí en esta conferencia en la tarde de hoy. Si Gerson, estás, gracias por estar presente. Vela, siempre acompañando de la mano de San Basilio de Palenque, de esta mujer afrodescendiente. Y no me queda más nada que darle gracias y decir que simplemente esto es un pilar para continuar, un escalón y dar fortaleza. Hablar de las trojas de mi abuela es hablar de
de una raíz, de una ancestralidad de nuestros africanos en Colombia, de esa defensa que fue un pueblo que peleó por nuestra libertad, hoy simplemente olvidado por un gobierno nacional. Y me duele muchísimo. Estamos ayudando a través de este proyecto. Yo he vivido dentro de Palenque. Yo estudié dentro de Palenque. Y la única manera que hoy tengo para agradecerle a San Basilio de Palenque esta herencia negra y esta herencia cultural que tengo hoy es de esta manera ayudando a mi pueblo raizal en cultivar y sacar adelante estos cultivos para sostener familias con una buena base alimenticia. Muchas gracias a todas las personas que están aquí y que tengan todos muy buenas tardes, y desafortunadamente no puedo estar presente por temas de trabajo, que estoy trabajando en estos momentos. Es un nuevo trabajo, gracias a Dios, y para adelante vamos con este proyecto. Muchas gracias a todos. Amor, por favor. Thanks for sharing that. I think if there's no more questions, we'll probably leave it there. I think quite a few people have dropped off by now. But thank you to everybody. If you are still here, thank you so much for coming, and to everybody who's been involved in this project, from the volunteer translators, the interpreters, video editors, interviewees, everybody. We're really grateful for your participation. We also have to thank the Society for Latin American Studies for the generous grant that has funded the series. If you would, like we mentioned in the chat before, if you'd like access to the webinar, you can have it if you're either a Patreon or if you've bought a ticket. So please do get in touch. My email address is emily.greg@lab.org.uk, and then we can send it over to you. But keep an eye on Lab's social media for everything else that we've got coming up, and please do sponsor us on Patreon if you're able to. Lab is in quite desperate need for funding at the moment, so anything you can give is gratefully received. But otherwise, keep safe, everybody. Enjoy the rest of your weekend, and thanks again for coming. Gracias por compartir. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Ciao. Ciao. Ciao.